Saludo un cordial abrazo a todos tus seguidores. Soy José Luis Guardia, más conocido como Papo Cuentacuentos. Mi faceta es la de narrador oral y comparto mito, historia, leyenda, tradición y sucesos maravillosos a través de la oralidad, y también tengo la urgencia de compartir estos contenidos desde los libros, ¿no? Soy autor de una diversidad de libros, algunos ya se han agotado. Uno de los más resonantes es Lima Fantasma, que también salió en un programa muy visto de un programa cultural, ¿no? Del canal del Estado. Este es uno de los últimos en aparecer, un bestiario, seres que habitan el Perú. Un bestiario que reúne en orden alfabético los seres maravillosos que habitan el imaginario de nuestros compatriotas de Costa Sierra y Selva. Este libro, Cuentos y Leyendas de Cementerio, es un libro testimonial, es un libro de registro que reúne las visitas a 9 países en los que me he ido directamente al cementerio general. Soy autor de libros. Pienso yo, por un respeto a todos mis colegas, quienes cálidamente me hacen participar de su circuito, de su comunidad, un escritor debería ser una persona estudiada en literatura y que en su producción haya trabajado pues creaciones personales, ¿no? En mi caso, como soy narrador oral y tengo historias acumuladas, soy más un documentador y comparto en formato libro las cosas que a mí me fascinan y que sé que al lector les va a agradar. Por ello yo me considero un autor de libros. Me parece un valioso reto el investigar sobre nuestro pasado. Ocurre que como narrador oral, mi primera aproximación a la Lima colonial fue, por supuesto, a través de las tradiciones de don Ricardo Palma, ¿no? Quien nos compartió pues una descripción maravillosa a través de tradiciones, de leyendas urbanas, de los temores que había en una época colonial en la cual no había luz y se creía en las carrozas de Zabala. Estos coches coloniales que estaban guiados por un fraile encapotado, se abría la puerta y una mano huesuda atrapaba al caminante distraído cuando salía a unas horas inadecuadas. Se creía que en el centro histórico había las calancas, las carcanchas, los huesos pelados que en las esquinas se ubicaban, y de esquina a esquina se lanzaban huesos, cráneos. Se creía que había curas sin cabezas que salían de la iglesia del Carmen y había perdido la cabeza un cura en las aguas del río Rímac tratando de capturar camarones. Las tradiciones de Ricardo Palma superan el centenar. En el colegio, en nuestra etapa escolar, nos han compartido 3 o 4, ¿no? ¿Quién no recuerda al Rincón Quitacalzón, Don Dimas de la Tijereta, el Alacrán de Fray Gómez? Pero sin embargo hay otras muchísimas, decenas de historias que nos relatan gente que ha resucitado, procesiones de ánimas benditas del purgatorio, nos presentan almas que vuelven del más allá para cobrar una deuda, ¿no? Y todo eso, por decir, mujer tigre, nos relata la historia de una mujer que comete, por venganza, destroza a su antigua pareja. Y sucesos así, escabrosos, retorcidos, pero que nos hablan de una Lima muy gótica. Y esas tradiciones me resultan fascinantes. Por ello, he trabajado un libro que está próximo a salir que se llama Ricardo Palma, Maestro del Terror. Porque las tradiciones que nos comparten están a la altura de Edgar Allan Poe, ¿no? De Guy de Maupassant, ¿no? Lo presentan a un don Ricardo Palma realmente tétrico, gótico, de terror. Y esas tradiciones las he adaptado, ¿no? Les he quitado los distractores, me he quedado con la historia central, he quitado el español arcaico y las comparto, y próximamente van a estar ilustradas. Porque somos próximos a celebrar 500 años de fundación española, pero milenaria por la presencia de los Ishmael, los Amancáes, los Marangas, ¿no? Que ocuparon estos territorios. Pero a lo largo de esta historia se han acumulado diversos sucesos que, como narrador oral, tengo la urgencia de compartir para generar identidad, para generar memoria, reflexión y para el conocimiento y entretenimiento. Lima ha atravesado 3 grandes epidemias, 3 grandes terremotos. Lima ha sido escenario de batallas cruentas. Dentro del centro histórico de Lima, ¿no? Ha estado la batalla de Portal de Guías, el enfrentamiento entre pierolistas y caceristas en torno a la plazoleta del Teatro Municipal con dirección a Palacio de Gobierno. Ha habido más de 1000 muertos, ¿no? Tenemos las batallas de San Juan y Miraflores, la batalla de Chorrillos, tragedias, sucesos, ¿no? Sucesos históricos que han marcado sus calles. Tenemos casonas coloniales que tienen presencias de fantasmas, túneles secretos. Hay un túnel
que también conduce, hay varios túneles que interconectan las iglesias de acuerdo a sus órdenes, ¿no? O igual, una que sale desde el municipio. ¿Por qué? Pensemos en una Lima construida al estilo europeo medieval, en la cual Lima podría ser atacada por piratas, y para evitar que los caudales, que el dinero de los nobles sea asaltado, había la necesidad de crear túneles de escape para evacuar los tesoros y así burlar la presencia de los piratas. Y entre las congregaciones religiosas se interconectaban de igual manera, ¿no? Para llegar de inmediato y tener acceso fluido o llevar sus dineros, ¿no? Porque una de las órdenes más adineradas fueron los franciscanos, porque ellos cobraban buen dinero a los nobles para enterrarlos bajo el atrio de sus iglesias, ¿no? Bajo las principales figuras y santos, o cobraban por las indulgencias, o cuando alguien era acusado por la Inquisición, tan pronto caía en desgracia, la iglesia se apoderaba de todos sus bienes. El centro histórico de Lima y la parte antigua del Rímac en su conjunto son patrimonio cultural de la humanidad, por una serie de detalles que la hacen única y distinguibles, y uno de ellos es la historia, ¿no? Como les mencioné, han habido grandes batallas, enfrentamientos en el centro histórico de Lima. Acuérdense ustedes cuando los almagristas atacan Palacio de Gobierno y matan al marqués Pizarro, ¿no? De una estocada en la garganta. Bien, sus restos yacen en la Catedral de Lima, pero el Palacio de Gobierno es uno de los lugares más fantasmales. Ya tenemos documentado la muerte de Pizarro con una serie de acompañantes, pero luego el enfrentamiento entre los pirolistas y caceristas que llegaron a atacar Palacio de Gobierno. Han habido muertos también a raíz de ese suceso. Han habido virreyes que ocupaban el Palacio de los Gobernadores y que en ejercicio de sus funciones han terminado muriendo dentro del Palacio de Gobierno, ¿no? El Palacio de Gobierno también en la parte posterior acogió, ahí se ubicaba el rollo, la picota, el palo de N, o sea, el lugar en donde se ajusticiaba a la gente, a los delincuentes, ¿no? A los cimarrones. De hecho, la curva hacia San Juan del Lurigancho, lo que viene a ser Hacho, ¿no? Era el quemadero de Lima, porque en una Lima colonial los muertos no los enterraban, los llevaban al quemadero. Los que podían ser enterrados porque tenían buen dinero eran los nobles, y los naturales, los indios, se enterraban en las huacas. El cementerio nuestro, el cementerio general de Lima, el presbítero Matías Maestro, recién se construyó en mayo de 1808, el más antiguo de Latinoamérica. Pero la gente no tenía costumbre de enterrarlos ahí. Era un cementerio estrenado, pero que la gente por tradición, por costumbre, enterraba, ¿no? En las catacumbas, en las iglesias. Han llenado de energía, por decir, a ver, acuérdense ustedes, mayo de 1964. Perú se enfrentaba a Argentina por un cupo a las Olimpiadas de Tokio. A Perú le bastaba un empate. De hecho, Nelson Manfredi, delantero argentino, anotó un gol faltando 15 minutos para la final. Así que había que insistir, la hinchada alentaba. Y Kilo Lobatón, un delantero fornido, enorme, plancha la pelota, dispara al arco, la pelota ingresa, el árbitro Miguel Ángel Pasos, uruguayo, pita, la gente contenta, eufórica, empieza a celebrar, pero cuando pitó, decretó gol anulado. A continuación, el negro Bomba salta a la malla, va a agredir al árbitro, le sueltan los perros, la tribuna enardecida, indignada de ver cómo maltratan a ese humilde hombre, y por el resultado injusto empezó a arrancar las butacas, a hacer fuego, a mover la malla, y hubo la desacertada decisión de lanzarle bombas lacrimógenas para controlar el suceso. La gente en aquel año no tenía la menor idea de lo que era un gas lacrimógeno, la gente sentía que se moría. Buscaron la salida y las puertas estaban cerradas, y cientos sobre otros cientos empezaron a pisotearse. Al día siguiente, más de 350 personas estaban alineadas en Tribuna de Oriente para que los deudos pasen a reconocer al hermano, al padre, al amigo que no había vuelto a casa a partir de ese partido. La gente que vive en el Estadio Nacional, porque siempre hay gente, hay una comunidad, son como 5 personas que viven, y seguridad, mantenimiento, luminotécnico. Bueno, esta comunidad de personas que viven en el Estadio Nacional saben bien, ¿no?, que en Tribuna Oriente de noche se ven unas siluetas. ¿Quiénes más han tenido la experiencia de haber avistado, ¿no?, presencias paranormales en la Bombonera del Estadio Nacional? Los aficionados al box, cuando iban, ahora no, iban a hacer su deporte, han visto sombras. Esa zona está cargada de energías. Al igual como también hay otras leyendas urbanas que han nacido en la ciudad y se han consolidado en el tiempo, como la creencia de la Casa Matusita. A mi entender, es una hermosa leyenda urbana. No necesariamente tiene que ser cierta, ¿no? Pero eso también nos habla
de la dinámica de una ciudad para que en función a sus temores y supersticiones crean historias. ¿Qué ocurre? Acuérdense ustedes una Lima amurallada. Cuando el presidente Balta ordenó destruir las murallas para ampliar la ciudad, para que la ciudad crezca, Enrique Meis, el responsable, ¿no? El ingeniero, arquitecto responsable con el contrato de destruir la muralla, producto del contrato, y eso está documentado, él había pedido unos lotes extramuros. Entonces, cuando por la Avenida España, ¿no? Frente al centro cívico, por la Avenida España se tumbó esa parte de la muralla, ahí hasta antes no habían casas, eran sembradíos, unas casas aisladas. Cuando la muralla fue retirada en la Avenida España, ahí recién se liberó un lote que Enrique Meis fue el primer propietario de lo que vendría a ser la Casa Matusita. El producto de su contrato tenía, pues, ¿no? Se adjudicó ese terreno. Construyó, pasó a un segundo propietario, a un tercero, y fue ahí recién en que llegó en los 60, finales de 60, un ciudadano japonés, Matsushita, que alquiló, ¿no? Alquiló para colocar su negocio de ferretería. Pero ¿qué pasó? El verdadero propietario se lo alquilaba. Y es más, el verdadero propietario vivió ahí mucho tiempo y ofrecía fiestas y era una persona de sociedad, pero la gente adinerada, acomodada del centro histórico de Lima, cuando el centro histórico se volvió muy turizado, muy comercial, ellos en búsqueda de una tranquilidad se trasladaron a la zona de Miraflores. ¿No? Cuando Miraflores se urbanizó más y hubo más comercio, se trasladaron a La Molina. Y entonces, ¿qué ocurrió? Esta casa fue ocupada en alquiler y empezó en la década del 70 estos rumores de que esa casa estaba ocupada por fantasmas porque tenía un descuido en el segundo piso, los vidrios estaban rotos, señalaba a la gente de que había escuchado gemidos, sollozos, arrastrar de cadenas, ¿no? Y empezaron a tirarles piedras. Yo de niño, cuando iba en taxi, siempre me quedaba fijamente mirando los altos de la Casa Matusita porque las leyendas fluían. Y fue ahí cuando se consolidó la leyenda del temor, cuando Humberto Vilches Vera, un artista de origen argentino, conducía un programa radial, La Hora de los Fantasmas, y tenía un programa televisivo anterior, un poco en el formato de Augusto Ferrando, ¿no? Y ese programa lo sostenía con concursos y con retos, y tenía una gran teleaudiencia. Él tenía los retos, dijo: me voy a lanzar en paracaídas, y aquellos años lanzarse en paracaídas o aterrizabas o te quebrabas la pierna, y lo hizo en Campo de Marte. Luego dijo: voy a enfrentarme a Mauro Mina, campeón sudamericano, un negro fornido enorme, y lo hizo. Mauro Mina le metió una paliza, pero cumplió su reto. Luego dijo: voy a pasar una noche en la Casa Matusita. ¿Y qué pasó? Toda Lima consternada estaba atenta al suceso, y algunos señalan de que sí, efectivamente lo vieron ingresar a la Casa Matusita, pero que salió en pésimo estado a los 5 minutos. Otros no, que duró más tiempo, que a los 15 minutos fue retirado, pero botando espuma, con el cabello erizado. Entonces, otros de que sí pasó la noche, pero un cura tuvo que sacarlo y lo exorcizó. Y durante 13 años desapareció Humberto Vilches Vera porque fue internado en el manicomio, en Largo Herrera. Y la gente dijo: ya ven, por no respetar los fantasmas, eso pasa por entrar a la Casa Matusita. Pero cuando transcurrió el tiempo y Humberto Vilches Vera volvió a la ciudad, la televisión ya era moderna, no había espacio para él, así que publicó un libro, Cazador de Fantasmas. Y en el libro él señala de puño y letra: lamento decepcionar a mis seguidores, pero en honor a la verdad, nunca llegué a entrar a la Casa Matusita. Es más, tengo que confesarles que soy bipolar, que tengo subidas y bajadas de personalidad y entré en crisis, nunca me llegué a acercar a la Casa Matusita. Él mismo lo dijo. Pero ya la leyenda urbana había señalado de que ahí un ciudadano japonés encontró a su mujer con otro y se hizo el harakiri, se mató. De que otro maltrataba a sus servidumbres y en una fiesta su servidumbre le dio unos tóxicos, unos fármacos y unos alucinógenos, y este hombre perverso atacó a sus invitados y mató a 3. Lo mismo ocurre en la Quinta Jeren. Claro, pero en la Quinta Jeren sí es documentado. Pero ¿qué pasó? Entonces, no existe crónica policial de la época que señale que un ciudadano japonés se suicidó en esa casa, en ese lote, o que otro ciudadano, dueño de un chalet al interior de la Casa Matusita, mató a sus invitados porque está intoxicado. No existe. Como no existe el ingreso de Humberto Vilches Vera a la casa. Entonces, es eso, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Alguien añadió algo más, en el tiempo fueron diciéndose tantas veces que se consolidó. Lo que sí es cierto es que el propietario siempre quiso arrendar la casa, pero tenía mala fortuna. Y ahí salió la leyenda negra de que
de que fueron los americanos que estaban al frente quienes habían sembrado la leyenda de que esa casa estaba llena de fantasmas para evitar de que ahí lo espíen. Pero sin embargo la casa contigua también es de 2 pisos y desde ahí fácilmente también se veía la embajada, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? El propietario señaló de que él tenía, ¿no?, un conserje que era muy responsable, muy alcohólico, y este conserje que tenía la responsabilidad de cuidar toda la casona que estaba pues deshabitada en el segundo piso, cuando llevaba las cadenas, los candados, se tropezó, lloró, se dobló, se fracturó, cayó, rodó por las escaleras de la única escalera de acceso, y eso fue lo que la gente escuchó. El caer de las cadenas, los gritos, los sollozos, no era un fantasma, era el conserje irresponsable. Como narrador oral siempre centro mi interés en las leyendas que habitan Lima, y producto de los sucesos, las batallas, ¿no?, los sucesos trágicos que han ocurrido al interior de Lima, me motivó a registrarlo y compartirlo en un libro, Lima Fantasma, ¿no? Porque la creencia de fantasmas no es un tema importado, no es que los españoles llegaron y empezaron a hablar de fantasmas, o sea, al sureste de Lima, en Guarochirí, antes de la llegada de los españoles, esa zona era considerada mágica, la habitaban chamanes muy renombrados, había muchos sanadores, ¿no? Y habían ídolos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Cuando los españoles quieren erradicar todos los cultos, los ídolos, empezó la campaña de extirpación de idolatrías, ¿ya? Y Francisco de Ávila, un padre que había nacido en el Cusco, que conocía el quechua, fue destacado a ese lugar, a Guarochirí. Él empezó a entrevistar a los lugareños, ¿no? ¿Cuál es tu ídolo? ¿En qué crees? ¿Cuál es la fiesta? ¿En qué fecha? ¿Cómo lo celebran? Y fue registrando todo a puño. Por eso sus apuntes se llaman Manuscrito de Guarochirí. Ya. José María Arguedas lo tradujo al castellano, y ¿qué encontramos? Que en el capítulo 8 y 9 nos hablan de ritos de pasantía para que el muerto, llegado al 5.º día, que vuelve del más allá, había que compartir, ser recibido por sus familiares, vestir de determinada forma, preparar determinados potajes, y es decir, se le esperaba al muerto al 5.º día y compartían. Y luego, pues en una ceremonia, la mujer simbólicamente agarraba una piedra y le decía: bueno, tú estás muerto, ya te hemos recibido, ya hemos compartido contigo, ahora tú tienes que volver. La mujer sacaba la piedra y la arrojaba con dirección al cerro, ¿no?, al Yurastani, para que el muerto pues termine, porque de acuerdo al manuscrito de Dioses y Hombres de Guarochirí, se señalaba que antes los muertos que volvían al 5.º día no retornaban, se quedaban aquí, entonces se sobrepobló. Ahí el muerto volvía al 5.º día, y como volvía en otros lugares, y es por eso que la creencia en ánimas, en energías vitales, es antes de los españoles. Aquí en el Tahuantinsuyo se hablaba de que el cuerpo estaba habitado por el Camequén, por la energía vital, y que una vez muerto físicamente la persona, esa energía permanecía. Por eso había que recuperar su cuerpo y momificarlo, hacerle malqui, convertir a los Zapa Incas y a los fundadores de Ayllus en momia. Un culto a los muertos, una actividad tradicional que sí existía, era el Aya Marcay Quilla, el día de cargar a los difuntos. El 1.º de noviembre era tradicional en el Cusco que se saquen las momias, las malquis, y se les lleve en procesión, y luego se les comparta alimento, chicha, ¿no? Se les comparta coca, ¿no? Y eso a los ojos de los españoles pues era abominable, ¿no? Era una suerte de idolatría, así peor, una momia, ¿no? Por eso buscaron erradicarlo. Pero a mí me tocó una oportunidad atravesar, y eso es lo que ya motivó la creación de este libro: las leyendas y cultos que he encontrado en cementerios de 9 países que he visitado, y por supuesto de cementerios generales al interior del país. Por ejemplo, en Carmen Alto, en Ayacucho, en Huamanga, tuve la oportunidad de encontrarme ahí un 1.º de noviembre y compartir con los lugareños. Era una fiesta, era diferente a las costumbres limeñas. Es decir, durante todo el día se habían preparado, se habían organizado los vecinos, porque toda la noche la pasaron en el cementerio, y siempre lo hacen así. Iluminados por las velas y tocando, entonando guainitos y arabíes, llevan la comida y confraternizan con sus antepasados, con sus muertos. Les ofrecen hojita de coca, ¿no?, algunos feto de llama. Hay mucho sincretismo, ¿no? Les comparten sus bebidas favoritas, le llevan chicha, le llevan su cervecita, y conversan animadamente como si fuera un integrante más de la familia, a este familiar ausente. Y ahí un hombre de edad avanzada me comentó de que si hubiera llegado antes hubiera podido presenciar, ¿no?, un ritual
del Huahuapampay, que no es muy frecuente, pero hasta ahora supervive. Huahuapampay es el entierro de niño. Cuando una criaturita muere, se le prepara un asiento de madera del tamaño, de la talla. A la criatura lo sientan en esa sillita, se le amarra con flores, ¿no? Y los padres y algún familiar, pues, de mucho afecto, cargan en andas, llevan a esta criatura así expuesta, ¿no? Sobre su sillita, lo llevan a enterrar. Es Huahuapampay, entierro de niño. Es una tradición, ¿no? Que se está perdiendo en el tiempo, pero nos habla, pues, de cómo la idiosincrasia de los pueblos han considerado, cómo han abordado el tema de la muerte. Fíjate, en la Lima colonial, la presencia del despenador. El despenador era una figura importante en la época de la colonia. Había un despenador famoso en Huacho, había uno en Arequipa, había uno en Cusco. Era una persona misteriosa, a veces deforme, encorvado, jorobado, pero que tenía una uña enorme y gruesa. El despenador era contratado, se le pagaba y se le alimentaba bien para que vaya a la casa de una persona que está moribunda. Porque si esta persona que está desfalleciendo, está sufriendo por morir, si se demora mucho se va a convertir en un ánima penante, va a penar. Entonces el despenador llegaba y con su profunda uña y con su habilidad en segundos le colocaba en la garganta y era eficaz, lo mataba en segundos y evitaba de que ese moribundo pene. Era el despenador. Como narrador oral, algunas agencias de turismo me contratan en fechas especiales para hacer un guiado nocturno, ¿no? Porque se le da la información patrimonial, pero como narrador oral yo les narro leyendas, cuentos ambientados en cementerios, ¿no? Y entonces las personas atraviesan toda una experiencia gótica, literaria, ¿ya? Pero a mí me tocó hace muchísimo tiempo cuando estuve en Radio Nacional, estuvimos hablando de cuentos de terror con motivo de un noviembre y conocí a una persona pues huesuda, delgada y la primera impresión que tuve fue este pata parece que trabajaba en el cementerio y efectivamente era un guía del presbítero maestro y a través de él tomé contacto y pudimos organizar una jornada nocturna de guiado y la primera vez que yo hice un guiado habíamos pues dispuesto que yo me iba a ocultar detrás, ¿no?, de un pabellón con mi capuchón, un hábito oscuro y un lamparín. Y a la palabra clave yo iba a irrumpir, iba a sorprender al grupo y los iba a espantar un poco y empezaban mis cuentos, ¿no? Entonces yo estaba ubicado estratégicamente y el grupo se acercaba y yo los sentía distantes, los sentía muy alejados, entonces yo estaba desconcertado. Y mientras yo esperaba que se aproximen y le esperaba la palabra clave para salir, ¿no?, a sorprenderlos, frente a mí, en un pabellón donde habían varios nichos chiquitos, vi unas sombras que avanzaban, retrocedían, avanzaban y se detenían. Entonces yo no podía contaminarme, yo tenía que estar sereno, expectante para salir a contar mis historias. Así que yo pensaba en una diversidad de cosas, pero no quería atender esa sombra que aparecía y era pequeña, era no, un poquito más que ¿Haces algún rito de permiso, de salvaguardia? De hecho, cuando uno ingresa a un espacio, a un cementerio, hay muchas energías, ¿no? Entonces uno tiene que entrar con permiso, hacer una pequeña, Una reverencia. un pequeño acto de respeto, anunciar que uno llega con respeto y va a compartir unos cuentos entro con respeto y me retiro con respeto. Compartir nuestras leyendas, nuestras tradiciones y desde el género de terror también es valiosísimo y es fundamental porque permiten desarrollar una identidad, permiten reconocer espacios físicos en donde han transcurrido estas historias y de esa manera pues hacemos un homenaje al patrimonio, porque todas estas historias habitan en el imaginario, el abuelo las contaba y el patriarca las poseía, y el patrimonio es una palabra hermosa porque significa legado del abuelo, ¿no? Los abuelos contaban estas cosas, le tenían respeto, ¿no?, se entretenían de esa forma y nosotros lo continuamos, ¿no?, con esta herencia de compartir este rico patrimonio. La oralidad es una de las cosas fundamentales del arte que destaca las ciudades. La experiencia del terror es muy necesaria y formativa porque prepara a los niños para la vida adulta. Pero en mis libros van a encontrar nada mórbido, nada retorcido, van a encontrar leyenda, puramente mucha historia, van a encontrar mucho entretenimiento y en realidad una valiosa herramienta de ver de otra manera esta ciudad. Y en realidad tiene mucha acogida porque los chicos, los padres los compran para sus hijos, los hijos lo saben pedirlo porque en realidad ahora en estos tiempos de alta tecnología, ¿no?, y la virtualidad, los chicos consumen mucho terror. Y antes de que estén involucrándose con los yureis, con el terror japonés, que conozcan
conozcan lo que ocurre aquí cerca de sus casas. Mis libros los ofrezco de manera directa. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales, en mi Facebook, Papo Cuentacuentos, y en mi canal de YouTube, donde tengo alojados más de un centenar de cuentos, muchísimos de terror, muchos de literatura, mito, historia, leyenda, tradición. Mi canal de YouTube es Papo Cuentacuentos también. Uno de los lugares más fantasmales, más cargados de energía, es la Plaza de Armas de Lima. De hecho, el cerro, el Morro Solar es uno muy cargado porque hubo una cruenta batalla con repase de heridos, ¿no? Las batallas de San Juan y Miraflores cargaron de energías ese lugar y hay psicofonías y uno puede encontrar objetos. Pero la Plaza de Armas, que ha acumulado los principales sucesos de la historia nuestra, ahí estaba el Tribunal de la Inquisición, llegó a Lima en 1570 y ahí se ejecutaba, había autos de fe, se paseaban a los condenados. Y el rollo, la picota, inicialmente estaba en el centro de la plaza, luego fue trasladado en la parte posterior del Palacio de Gobierno, pero en ese lugar se masacraba gente. Incluso cuando hubo la revuelta de Amancaes, a los líderes, a los indios que se rebelaron en Guarochirí y Canta, a los líderes los decapitaron, cortaron sus miembros. Sus extremidades fueron colgadas en el arco de entrada de Puente de Piedra, que estaba antes al costado del Palacio de Gobierno, dando inicio pues al puente de Girón Trujillo, ¿no? Tengo ya este libro que recoge las historias, leyendas, cultos populares en cementerios principales del Perú y en otros países de Latinoamérica y España, pero estoy muy involucrado con una investigación sobre los dioses de Lima, ¿no? Yo vivo en Ate, en la urbanización Olimpo. Acá todas las calles son de dioses. Entonces, y eso es lo que a mí me llama la atención, que nosotros conocemos mucho de mitología griega. A través de las películas de Marvel conocemos mitología nórdica, con Thor, ¿no? Loki, ¿no? Odín. Pero ¿cuánto conocemos de la mitología local? Y es más, ni siquiera de la mitología del Imperio del Tahuantinsuyo, no, sino mitología limeña. La gente no sabe que Huamancatac tenía su adoratorio en Huacho, en la isla San Lorenzo, y era el dios, ¿no?, del guano. Y los pescadores antes de entrar al mar se sacaban una pestaña y se la ofrendaban. La gente debe saber, ¿no?, que Urpihuachac es la madre de las palomas y tenía su templo aquí en Pachacamac, que Pachacamac era el dios creador, ¿no?, que Vegeta era el dios que generó los alimentos, que Pariajaja era el dios del agua y se enfrentó al Guayayo Carhuincho, dios del fuego, y se enfrentaron aquí cerca, en Lima, en las montañas. A mí me llamó mucho la atención que cuando se celebró los Panamericanos y hubo la ceremonia, el número artístico y luego se colocó una silueta de una montaña, la gente reaccionaba y decía Machu Picchu presente. No, era Pariajaja, el pico la montaña de dos picos, nevado, aquí al sur de Lima. Tenemos para hacer un universo cinematográfico. De hecho que sí, hay muchísimo por hacer, por recuperar, y eso es nuestro patrimonio, nuestra oralidad, nuestras leyendas. Somos muy ricos y privilegiados al haber nacido en Lima y el ser peruanos.